Poco a poco vamos a dejar que el silencio de la noche nos vaya envolviendo, que todo lo de fuera se vaya apagando, hasta que solo quede un eco muy, muy lejano. Porque esta noche nuestra mente se prepara para viajar a un lugar de sosiego y misterio. Sin prisa, tranquilamente, vamos a dejar que el murmullo de un río muy antiguo nos transporte a un lugar lejano. Nos vamos a adentrar juntos en la delicada y enigmática leyenda del puente de Uji. Bueno, pues nuestra historia arranca en la ciudad de Ushi, a unos pocos kilómetros de Kioto, un lugar donde las tradiciones antiguas siguen muy vivas en cada rincón, y donde parece que el pasado y el presente conversan en voz baja. Y es que el alma de Uji se puede casi sentir en el aire. Es el aroma tan sutil de sus plantaciones de té, la paz profunda que se respira en sus templos de madera, y sobre todo, es el fluir constante de su río, una melodía que ha mecido a la ciudad durante siglos. Y al cruzar este río, casi podemos sentir la madera centenaria bajo los pies. El Ujibashi no es solo una estructura, es un guardián de la historia. Un lugar donde aún resuena el eco de los pasos de muchísimas generaciones pasadas. Pero claro, este puente es mucho más que un simple testigo del tiempo. Es, también, el escenario de una leyenda. Sobre todo en esos atardeceres cuando la bruma lo desdibuja todo y la realidad parece abrirle una puerta al misterio. Ahora nos toca viajar un poco en el tiempo, ¿verdad? Nos vamos al turbulento siglo XII. Una época de samuráis, de señores feudales, donde el honor lo era todo y los espíritus estaban tan inquietos como los hombres. Y en este escenario es donde aparece nuestra figura central. A ver, las leyendas, como suele pasar, varían un poco en los detalles. Algunas dicen que fue un famoso guerrero proscrito, otras que era un monje anónimo del clan Minamoto, pero la esencia de la historia es siempre la misma, la de un alma que buscaba refugio desesperadamente. Este hombre, agotado por la guerra y por la pérdida, buscaba un poco de refugio en la quietud del puente de Uji. Era su santuario, el único lugar donde podía callar el ruido del mundo y, sobre todo, el de su propia mente. Casi se le puede ver, ¿verdad? Allí, sentado, en la quietud de la noche. Para él, el sonido del río no era solo agua fluyendo, era una voz ancestral que le hablaba de serenidad, del difícil arte de dejar ir. Pero una noche, una de esas noches en las que la luna se esconde tras un velo de niebla, una presencia muy extraña perturbó la quietud. De repente, el sosiego del puente se había roto. Al alzar la vista, allí estaba. Una silueta, alta, imponente, con un rostro difuso que parecía hecho de sombras y un aire de poder ancestral. Una figura que claramente no pertenecía a este mundo. Era un Tengu. En el folclore japonés, estas criaturas, mitad hombre y mitad pájaro, son los guardianes de las montañas. Son espíritus muy poderosos que, según se dice, disfrutan poniendo a prueba la entereza de los mortales. De repente, el aire se volvió denso, pesado. Un frío que no era de este mundo pareció apoderarse del puente, que crujió bajo un peso invisible. Y aún así, el monje permaneció inmóvil. Su serenidad era como un ancla en medio de aquella presencia sobrecogedora. Claro, el Tengu, al ver aquella calma, se sintió intrigado y decidió enfrentarlo. Pero ojo, no iba a ser una batalla como las demás, no. Iba a ser una batalla de voluntades, un duelo de espíritus. Es que este enfrentamiento no necesitaba ni un solo movimiento. Era una lucha totalmente interior, la fuerza del Tengu contra la paz del monje. La agitación contra el sosiego. Y así comenzó un duelo en completo silencio. El monje, con los ojos cerrados, se concentró en su respiración, mientras el Tengu intentaba entrar en su mente con visiones de miedo y desesperación. Pero su espíritu era como una roca contra la que las olas de la criatura rompían sin ningún efecto. Al final, fue el Tengu quien se detuvo. Había encontrado una calma que no podía romper, una paz que su poder no lograba perturbar. Y así, derrotado por una fuerza que no podía comprender, se retiró a las sombras. El Tengu desapareció, sí, pero su presencia dejó una marca imborrable en la historia de ese puente. La noche recuperó su silencio, pero la leyenda de aquel encuentro, esa nunca se olvidó. Y desde ese preciso momento, el puente se convirtió en algo más. Se convirtió en un recordatorio. Un símbolo de que, incluso cuando nos enfrentamos a nuestros propios demonios, la verdadera fortaleza no está en la agresión, sino en la paz. Todavía hoy, la gente del lugar cuenta que si se mira con atención en una noche de niebla, aún se puede entrever la silueta del monje. Otros susurran que el Tengu todavía ronda por allí, esperando pacientemente un nuevo desafío.
Esto nos deja pensando, ¿no? ¿Y si la verdadera fuerza no está en el poder de cambiar el mundo, sino en la paz que encontramos dentro para aceptarlo? Dicen que cuando la mente está en calma es como un lago tranquilo que refleja la luna sin ninguna distorsión, mostrándonos el camino incluso en la oscuridad más profunda. Y ahora, justo ahora, mientras el sueño empieza a llegar, vamos a escuchar esos sonidos. El susurro del agua lavando las preocupaciones, el lamento suave de la madera antigua y el silencio profundo del monje en el puente. No hace falta responder. Solo hay que dejar que esa pregunta flote en la mente, como la niebla sobre el río. Que el eco de esta leyenda acompañe en los sueños y recuerde que incluso en la oscuridad siempre hay una luz en nuestro interior. Dulces sueños.